Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que hoy sí es 21 de abril, que es que la semana pasada se me fue. Con esto de que acababa el plazo para la domiciliación, pues se me fue, ¿no? Hoy es 21. La semana pasada fue 14. Y bueno, pues como todos los lunes vamos a hablar de entrenar nuestra mente, entrenar nuestro éxito para conseguir todos esos objetivos que nos propongamos o aprovechar todas esas oportunidades que vayan llegando en nuestra vida. Importantísimo que esté nuestra mente preparada. ¿Y en qué estamos trabajando? Bueno, pues estamos trabajando en una de las disciplinas, de las 8 disciplinas del dragón, unos ejercicios diarios que vas a poder preparar para estar, bueno, pues preparadísimo para todo eso que pueda venir. Estamos con la primera disciplina del dragón, ya hemos hablado de otras en este podcast, pero esta de conócete a ti mismo es fundamental, mira en tu interior, para que podamos desarrollar cualquier otra cosa dentro de, bueno, pues nuestra vida privada, nuestra vida empresarial, nuestras relaciones. Muy importante conocernos a nosotros mismos. Y bueno, pues estábamos con esta segunda parte y nos quedamos pendientes de ese tema de reconocer los patrones de reacción. Así que si te parece vamos con ello, porque luego siempre nos quedamos sin tiempo. Así que vamos con eso de reconocer los patrones de reacción. Y vamos a empezar por definirlo, ¿no? ¿Qué es eso de los patrones de reacción? Bueno, pues un patrón de reacción es una secuencia recurrente, una especie de programación de pensamientos, de emociones, de comportamientos que se activan ante determinado estímulo interno o externo. Tenemos un disparador con una programación preparada, de repente viene un estímulo interno o externo que tenemos asociado a ese disparador, ¡pum!, se dispara el disparador. Por ejemplo, un ejemplo claro. Algunas personas, cuando se tienen que enfrentar a una crítica, pues reaccionan con hostilidad casi inmediatamente. Otras, en cambio, se retraen y se sienten culpables. Hay quien ante la frustración pues recurre a la comida o al alcohol para calmar esa ansiedad. Bueno, pues estos patrones se van estableciendo a lo largo de la vida, a veces desde la infancia, y suelen pasar desapercibidos para quien los sufre, precisamente porque se han vuelto naturales en su día a día. Bueno, pues cuando hablamos de reconocer estos patrones nos referimos a identificar la secuencia de eventos internos, pensamiento, emoción, y los externos, conducta, palabras, gestos, que al final constituyen la reacción. Por ejemplo, si cada vez que tu pareja llega tarde a casa reaccionas con ira, puede que al final exista un patrón de pensamiento que dice no le importo lo suficiente, y que culmine en un patrón emocional de irritación mezclada con tristeza. Bueno, pues ese disparador interno que desemboca en una conducta concreta, en este caso reproches, gritos o discusiones acaloradas. ¿Por qué es importante detectar los disparadores? Pues en psicología se habla a menudo de disparadores, ¿no? De los triggers, lo hemos hablado aquí cuando hablábamos del neuromarketing. Hay ciertos disparadores mentales que podemos apretar, que podemos lanzar para que nuestros clientes pues sean más propensos a comprar nuestro producto o simplemente a hacer lo que a nosotros nos interese dentro de esa relación comercial. Debemos decir que un disparador es un estímulo o es una situación específica que lo que hace es encender un patrón emocional.
un patrón emocional y conductual en ti. No siempre tiene que ser un suceso grave, puede ser una frase, un tono de voz, una palabra determinada, incluso algo tan sutil como una expresión facial. También puede tratarse de un pensamiento interno, como recordar pues cierto fracaso pasado. Eso activa un patrón de reacción, por ejemplo, de desaliento o de autocrítica destructiva. Bueno, pues tomar conciencia de estos disparadores es un paso fundamental para la autoobservación y para ese desarrollo personal. Cuando somos capaces de reconocer que ciertas situaciones te hacen reaccionar de manera repetitiva, ganas la posibilidad de interrumpir la secuencia y al final también de elegir una respuesta que te interese más, una respuesta más funcional. Por ejemplo, si detectas que una crítica laboral te activa una sensación de yo no soy suficiente, puedes pararte a reflexionar. Oye, ¿es esta crítica constructiva o destructiva? ¿Estoy sobreinterpretando las palabras de mi colega? ¿Puedo responder con más templanza en lugar de mostrar esta profunda alteración? Bueno, pues este momento de conciencia, lo que nos da es ese espacio necesario para transformar la realidad automática, la reacción que vamos a tener en una respuesta consciente. Por eso vamos a repasar los tipos de patrones más comunes. Por ejemplo, tenemos el patrón de evitación. Sí. Fundamentalmente cuando tenemos miedo o cuando hay incomodidad, la persona tiende a huir, a escapar, a posponer esa confrontación o también a encerrarse emocionalmente. Bueno, suele notarse en la procrastinación crónica, en el temor a hablar en público o en la incapacidad para afrontar esos diálogos difíciles. También tenemos el patrón de agresividad. Se manifiesta en esa tendencia a responder con ira o con conductas hostiles. Cada vez que al final pues uno percibe de manera correcta o incorrecta una amenaza o un ataque. Hablamos de simplemente la percepción, no que realmente se esté produciendo. También tenemos el patrón de la sumisión. Cuando alguien prioriza excesivamente la aprobación externa, pues puede ceder ante los deseos de los demás sin evaluar sus propias necesidades. Esto al final puede derivar en resentimiento y también en baja autoestima. Luego tenemos otro patrón complicado, el del perfeccionismo, que al final lo que hace es responder a la creencia de que nada es suficiente hasta alcanzar cierto estándar que además es extremo. Bueno, pues suele activar mucha autocrítica y produce pues estrés constante. Por eso es tan importante trabajar el autoperfeccionismo, que mucha gente lo considera como una cualidad. De hecho, en las entrevistas de trabajo mucha gente dice, un defecto que tengas, y dice, es que soy muy perfeccionista. No, es que eso es un defecto importantísimo a la hora de contratar a alguien. Puede parecer muy positivo, pero en el fondo es algo que nos puede traer muchísimos problemas. Vamos con el patrón de adicción o conductas compulsivas, que también es de los graves. Y aquí la reacción a la ansiedad o al malestar se encamina a hábitos como la sobreingesta de comida, el alcohol, el tabaco, las compras impulsivas. Bueno, pues estos al final son solo algunos ejemplos. Cada persona puede presentar uno o varios de estos patrones o combinaciones más complicadas. Lo importante es darse cuenta de que cuando se está poniendo en marcha, de cómo se repite, también nos tenemos que dar cuenta. Y a partir de ahí, siendo conscientes, pues podremos hacer algo para transformarnos. ¿Cómo podemos desenmascarar esos patrones propios que tenemos? Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer es el registro diario. Destinar unos minutos al día, final del día, para escribir episodios en los que hayas sentido emociones intensas o reacciones notorias. Describe la situación, los pensamientos que acudieron a tu mente, las emociones percibidas, la conducta que desencadenó todo eso. Con el tiempo buscarás puntos en común para identificar si existe un patrón recurrente. Haz también, que esto es importante, un cuestionario de autorreflexión.
Cuando tengas una reacción que consideres desproporcionada o fuera de lugar, pregúntate, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste algo parecido? ¿Qué te hace sentir tan amenazado o tan vulnerable? ¿Hay alguna creencia subyacente como no soy valioso, no me van a abandonar o me van a abandonar? Bueno, pues todo esto puede conducir a recuerdos de la infancia o experiencias pasadas donde se originó ese patrón, muy importante. También otra cosa que funciona muy bien es observar la respuesta corporal. Y es que el cuerpo suele reflejar nuestros estados emocionales. Si detectas tensión, respiración acelerada, palpitaciones en determinadas circunstancias, pues pregúntate qué pensamiento o qué emoción están activando esas reacciones físicas. Otra manera es la retroalimentación externa. A veces, familias, amigos, compañeros de trabajo pueden darte pistas sobre tus patrones reactivos, ya que, pues ellos observan cómo sueles comportarte y enseguida detectan las variaciones. Esto no significa que debas aceptar ciegamente lo que te digan, pero sí evaluarlo con la mente abierta, pues te puede arrojar luz sobre esos puntos ciegos que tienes en tu comportamiento, en tu manera de reaccionar. Después, muy importante, que hagamos algo para romper ese círculo vicioso. Y es que la razón principal para reconocer los patrones de reacción es la posibilidad de romper ese carácter automático. Vamos a seguir después con esto de reaccionar ante estos patrones, pero antes nos vamos a ir con nuestro sponsor. Y pues ya sabéis que los lunes suele ser nuestro guía. Sí, vamos a ir con nuestro guía burros. Digo, igual hablamos del neuromarketing, pero no. Vamos a hablar de guía burros, que al final es el método. También te enseño luego el libro de neuromarketing, porque hemos hablado de esos disparadores mentales. Pero nos vamos a ir con el neuromarketing, con las 8 disciplinas del dragón, que es el método para entrenar nuestro éxito. ¿Sabías que el éxito se puede entrenar? ¿Que puedes entrenar tu mente para que esté alineada con tus objetivos? Muchas personas creen en la suerte, en la casualidad, pero realmente hay un gran secreto, un gran poder. La suerte también se entrena. Así es como Borja Pascual desarrolló este método, las 8 disciplinas del dragón, que te permitirán entrenar para que la suerte te pille trabajando, con pequeñas actividades y rutinas diarias para estar siempre preparado. Las 8 disciplinas del dragón es una pequeña introducción al método, un método que bien implementado te cambiará la vida. Pasarás de esperar la suerte a generarla, de la casualidad a la probabilidad, de lo imposible a lo improbable. 8 disciplinas que te ayudarán a transformar tu manera de afrontar la incertidumbre. Mira en tu interior, mira a tu alrededor, cambia la mirada, gestiona tu riqueza, siembra continuo, provoca al universo, mejora la mejora. Tigre, serpiente, conejo. En las principales librerías y en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros, las 8 disciplinas del dragón, el método para entrenar tu mente, para entrenar tu éxito, para estar preparado y aprovechar cualquier oportunidad que te pueda llegar o que tú mismo puedas provocar. Menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org, que es nuestro e-commerce, y ahí vas a encontrar pues una gran oferta formativa, no solo en la parte de entrenamiento mental, sino también en aprendimiento, que es aprender a emprender, en esas habilidades como guerrillero del emprendimiento, en ese arsenal digital que vas a necesitar para captar clientes. Bueno, verás que hay una formación muy extensa y pues que sepas que en borjapascual.org, si te llevas 2 libros ya no pagas gastos de envío, a partir de 2 libros ya no hay gastos de envío. Si te llevas 3, te regalamos un cuarto libro, y si te llevas 4, te regalamos un curso valorado en 69 euros. ¿Que prefieres comprarlo en librerías, en las plataformas online? Bueno, pues ya sabes, menos de 10 euros, 9,95. Y seguimos con ese... Habíamos empezado, es el tema de romper el círculo vicioso, y es que, la idea es que podamos romper esa automatización, ¿no? Y claro, tú piensas que descubres que respondes con sarcasmo ante un comentario que te hace sentir inseguro. Bueno, pues puedes practicar estrategias
de calma interna y en lugar de usar el sarcasmo, pues expresar tu inseguridad o tus necesidades de forma más constructiva o de forma que te ayude más a conseguir tus objetivos o, bueno, una forma con la que estés más a gusto contigo mismo. Por supuesto, esto no ocurre de la noche a la mañana. Implica un ejercicio de conciencia constante. Y vamos a ver unas pequeñas fases. La primera fase sería notar el patrón desde justo después de que te haya ocurrido. La segunda fase, empezar a notarlo mientras está ocurriendo. Y la tercera fase, anticiparte antes de que ocurra, para responder así de manera diferente. La clave es esa perspectiva. Al final, con cada intento, ya sea exitoso o no, estás afinando tu capacidad de autoobservación y estás sembrando semillas de cambio en tu mente. ¿Cómo podemos integrar esta autoobservación en la vida cotidiana? Bueno, pues con lo que hemos expuesto hasta ahora, puede que te estés preguntando, ¿y cómo incorporo yo esto de forma práctica? Esta comprensión de los mecanismos conscientes e inconscientes y el reconocimiento de los patrones de reacción en mi día a día. Bueno, vamos con alguna sugerencia. Por ejemplo, momentos de pausa consciente. Y esto es importante. Integra en tu jornada breves espacios de pausa, yo qué sé, 1 minuto, 2 minutos, no hace falta más, para revisar internamente cómo te sientes. Revisar qué estás pensando, si hay alguna reacción ahí que viene. Bueno, pues estos microdescansos de consciencia pueden prevenir que reacciones de manera automática ante estímulos que puedan ser estresantes. También te puedo proponer prácticas de meditación, de mindfulness, 5 o 10 minutos diarios a observar la respiración, las sensaciones corporales. Bueno, pues todo eso te entrenará para afinar la percepción de tus procesos internos. Con el tiempo, pues esta destreza se traslada a la rutina y puedes notar con mayor rapidez el surgimiento de pensamientos y de emociones. También con el uso de disparadores positivos. Del mismo modo que hay disparadores de reacciones negativas, puedes crear disparadores para la atención y la calma. Por ejemplo, decidir que cada vez que escuches el teléfono sonar, harás una respiración profunda y te observarás unos segundos. También podemos trabajar el diálogo interno consciente, ese autodiálogo. Cuando notes un pensamiento negativo, no voy a poder con esto, pues lo etiquetas y buscas alternativas. ¿Esto es un pensamiento de temor? ¿Realmente es cierto? ¿Qué evidencias tengo en contra? Bueno, la cosa es cuestionar de forma respetuosa tus creencias automáticas y con eso pues podrás reducir su influencia. También nos podemos enfocar en la sensación física. Si te es difícil entrar en contacto con las emociones, con los pensamientos, puedes comenzar con el cuerpo. Y es que de verdad puede ser más sencillo. Nota la postura, nota la tensión muscular, la temperatura, la respiración. Y es que el cuerpo suele ofrecer señales tempranas de esas posibles o futuras reacciones emocionales. Está todo ahí. Por eso es importante que veamos también ese vínculo con la conciencia personal. Y es que, esa conciencia de ti mismo, esa conciencia personal se va a expandir cuando comprendas los procesos que determinan tu vida interior y tus relaciones con el entorno. Percibir esa dinámica entre lo consciente y lo inconsciente y además reconocer cómo reaccionas ante diversas situaciones, pues conforman la base de ese crecimiento. Como hemos enfatizado a lo largo de esta disciplina, la autoobservación es la herramienta que hace posible tal comprensión. Aunque el camino pueda requerir paciencia y constancia, los frutos son invaluables. Primero vas a conseguir menor reactividad, porque vas a reconocer un impulso que surge de un patrón antiguo, dejas de actuarlo automáticamente y puedes elegir cómo responder. Te va a dar mayor libertad emocional. Al ser tus pensamientos y emociones estás viendo ahí en directo,
No los vas a juzgar, no los vas a reprimir, te liberas de esa tiranía y recuperas la sensación de estar a cargo de tu propia vida. También nos va a ayudar de manera importante con la autoestima sólida. Es que cuando somos capaces de desvelar creencias inconscientes, de estas que estaban igual minando tu autoconfianza, pues puedes transformarlas y puedes cultivar una visión más realista y más compasiva. Importantísimo esa compasión que tenemos que tener hacia nosotros mismos, que bueno, pues mejoren esa autoestima. También nos va a ayudar con esa capacidad para tener relaciones más sanas. Y es que cuando tus reacciones no están dictadas por miedos, por inseguridades, bueno, pues te comunicas de manera más auténtica y además de manera más empática con los demás. Por eso la conciencia personal no se trata de volverse un observador pasivo de tu existencia, sino de generar un espacio interno donde quepa esa reflexión, donde quepa la elección y donde fomentes la coherencia. De hecho, con el tiempo, ese espacio interior se vuelve el punto desde el cual gestionas tu vida de manera más integrada, más conjunta, ¿no? Entre el mundo emocional y la mente racional y esas necesidades más profundas que seguro que tienes y que, bueno, pues te interesa dar prioridad. Seguiremos la semana que viene con los desafíos y las resistencias a la autoobservación y al autoconocimiento. Pero se nos ha acabado ya el tiempo hoy. Y bueno, recordarte que mañana 22 de abril, tendremos aquí Guerrilleros del Emprendimiento. Son casos que te tienen que ayudar a darte ese plus de motivación para seguir con tus proyectos de emprendimiento, para empezar alguno nuevo. Así que te espero mañana. Como nos vamos a ver mañana, porque aquí tenemos podcast todos los días, pues te voy a decir eso que te digo siempre, que no es otra cosa que ¡hasta mañana! Guerrilleros del Emprendimiento. Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.